Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adentrarnos en la palabra, pero con ese espíritu de alabanza y de adoración que permea entre la iglesia, entre nosotros, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de nuestro Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso quiere decir que la palabra de Dios produce en nosotros la vida de Cristo Jesús. Es lo que produce en nosotros. Entonces, por eso no dejamos de escudriñarla, de leerla y de predicarla. Entonces, agradecemos a nuestros hermanos que presiden este tiempo de alabanza. Les agradecemos en el nombre del Señor por ese tiempo que el Señor les permite, juntamente con todos nosotros, adorar y alabar el nombre del Señor con música. Amén. Y amados, quiero compartir la continuación de lo que el Señor nos permitió ver hace 15 días de la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, vamos a leer nuevamente los versículos del 3 al 11. Vamos a leer nuevamente estos versículos y partiendo de ahí compartiré el mensaje como una segunda parte de lo que vimos hace 15 días. Conocer, fructificar y nunca caer. Conocer, fructificar y nunca caer sería la segunda parte. Vamos a leer nuevamente estos versículos de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Ok. Leo en Nueva Versión Internacional y la palabra de nuestro Dios dice así: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamamiento de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que lo que tú has puesto en mi mente, en mi corazón, pueda transmitírselo, Señor, de una manera fiel. Te damos gracias, Señor, porque nos permites no solo leer la Escritura, sino tener también el tiempo de poder escudriñarla, predicarla, y eso es bueno. Y cada uno, Señor, yo sé que llevará en su corazón lo que tú quieras sembrarle, esa semilla de la buena palabra, y que encuentre un buen terreno para que germine y dé fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Para la gloria de tu nombre te lo pido. Amén y amén. Hermanos, ocupen su lugar, por favor. Bien. Pues hace 15 días les comentaba, hermanos, algo como una analogía
que nos encontramos como en un supermercado donde todas las cosas el Señor nos las dio. Todas las cosas el Señor nos las dio y que dentro de ese supermercado dice todo es gratis, todo se recibe por gracia y desde luego tiene que ser por medio de la fe. No se aceptan vales de despensa, tarjetas de crédito o el dinero corriente que nosotros conocemos. Lo que se acepta ahí es la fe. La moneda de cambio se llama fe. Y el apóstol Pedro nos expresa que esa fe de la cual hablaba en su segunda carta, que ya se les había entregado o que desde luego habían alcanzado, era preciosa. En ese sentido, tenía el mismo valor que la fe de los apóstoles. Esa fe era del mismo valor. Ahora, y empieza a dar una serie de cualidades a las que se le debe o las que se deben de agregar a la fe, a esa preciosísima fe. Y esas cualidades, hermanos, que mencionó el apóstol Pedro, yo quisiera que las fuéramos recordando para que no solamente digamos hay que añadirle algo a la fe, sino que seamos específicos en las cosas que el Señor quiere que le añadamos a nuestra fe, a esa fe preciosa que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son esas cosas? Según la nueva versión internacional, son las siguientes. A la fe, ¿qué hay que añadirle? ¿Qué hay que añadirle? Virtud. A la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud, entendimiento. Y al entendimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia o constancia. Y a la constancia, devoción a Dios o piedad, dice en otra versión. Y a la piedad o a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Quiere repetírselo ahí a su hermano que tiene cerca? Dile, hay que agregarle estas cosas. O al que tiene atrás, repítaselo. Agrégale a tu fe esto. Agrégale a tu fe esto. ¿Cuántas son? Los hermanos que están ahí por Zoom, pues entre familia, díganle, agrégale a tu fe esto. O si nos está escuchando también por YouTube, por favor, vean la segunda carta de Pedro que estamos leyendo, capítulo 1, versículo del 5 al 7, y dígale, agrégale a tu fe, añádele a tu fe y exprésele a su familiar, a su vecino o usted mismo si está solo. Hay cosas que agregarle a la preciosísima fe que nos ha sido entregada o que hemos alcanzado. ¿Cuántas cosas son, hermanos? ¿Cuántas cualidades son? En total son, después de la fe, 7, más la fe son 8. Entonces el carrito tiene que estar lleno de esto. El carrito tiene que estar lleno de esto. Por eso cada vez que practicamos estas cosas, porque uno de los versículos dice, si están y si abundan. Fíjense que no es lo mismo estar que abundar. Si están y si abundan. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues ya le agregué un poco de dominio propio. Y el Señor dice, ¿qué crees? ¿Que hay que agregarle qué? Más. Porque tiene que abundar. No solamente es que esté, sino que abunde. Y es por eso que todo esto lo recibimos por la gracia del Señor. Así es que usted échele y échele más. Como que ya me siento lleno. Bueno, esto no es como la comida. O sea, cuando ya me siento lleno, ya si le echo más puede ser que hasta vomite. Pero aquí, hermanos, no importa. Aquí entre más lleno y rebosante esté de todas estas cualidades, que abunden en ustedes, que sea rico en esto, que en verdad tenga lo suficiente, esto permitirá 3 cosas: conocer, fructificar y nunca caer. Le hago una pregunta, ¿los cristianos pecan o no pecan?
Pero la respuesta es sí o no. ¿Sí pecan o no pecan? Sí pecan. ¿Los cristianos tropiezan? ¿Caen? ¿Quién dijo que no? ¿Caen los cristianos? Ok. Entonces los cristianos pecan, tropiezan, caen. ¿Cometen errores? Ok. ¿Se van a ir al infierno? Ah, bueno, nada más quería probar a ver si sí o si no. Entonces yo encuentro aquí un secreto, hermanos. ¿Quiere saber usted cuál es el secreto para que un cristiano no tropiece, no caiga, no peque y no cometa errores en cuanto a pecado se refiere? ¿Quiere saber cuál es el secreto? Hay que añadirle todas estas cualidades a su fe. Y la siguiente pregunta entonces sería, ¿por qué los cristianos pecan, erran, tropiezan y caen? Porque dejaron de añadirle a su fe. Ahí está el secreto. Si esto lo entendemos, hermano, o sea, si esto lo vivimos y no solamente lo tenemos aquí en la mente, sí, ya tengo que agregarle. No, tiene que sobreabundar. Ahora, primero, conocer. Dice que si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar estériles ni sin fruto en el conocimiento del Señor Jesucristo. Otra pregunta, ¿cuántos de los que están aquí conocen a Jesucristo? Levánteme su mano bien alto y diga, yo conozco a Jesucristo. Como unos como que no se animan, no es capciosa la pregunta, hermano. O sea, ¿cuántos conocen a Jesucristo? Es más, usted lo ha dicho, usted que no levantó su mano lo ha dicho, es que yo ya conocí a Jesucristo y hasta lo testificó, ¿o no? ¿Ok? A ver, ¿quién no lo conoce? ¿Sí entendió la pregunta? Levante la mano, ¿quién sí conoce a Jesús? Levantar la mayoría de la mano. Y luego le digo, levante la mano, ¿quién no conoce a Jesús? Y no le... Entonces usted, ¿de cuáles es? ¿De los que lo conocen o de los que no? Dice, hermano, hay una tercera opción. Bueno, vamos a ver si la hay o no la hay. Decimos conocer a Jesús porque en el inicio de nuestra fe en relación con Él, iniciamos en el conocimiento de Él. Es más, el apóstol Juan lo dijo en el capítulo 17 de su evangelio, en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Jesús empieza con la moneda de cambio, por la fe, conociéndolo a Él. Ahí empezamos a conocerlo. Si la pregunta hubiera sido ¿cuántos conocen totalmente a Jesucristo? Ninguno de nosotros hubiera levantado ¿qué? Su mano. Porque seguimos en ese conocimiento. Pero ¿cuántos ya empezamos a conocerlo? ¿Ok? Dice, solamente para recordarlo, el versículo 8, porque estas cualidades, se refiere a todas las anteriores, a las que se le agrega a la fe, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer ¿en el qué? En el conocimiento de quién, de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo estaban por surgir o ya habían surgido algunos falsos maestros que enseñaban el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es el conocer, viene de gnosis, significa conocimiento. Los gnósticos, ellos creían que los niveles de espiritualidad se alcanzaban solamente con base en conocer, conocer y conocer. Pero ¿qué era lo que ellos conocían? Filosofías, los asuntos de los griegos, o sea, entre más ellos tenían conocimiento, más adquirían un nivel de espiritualidad.
Y suena así como, hermanos, hay que conocer y tener conocimiento, y conoce más, y lee un libro y lee otro, y que no está mal. Hay que leerlos y hay que conocer. El conocimiento enriquece, enriquece la mente. El conocimiento enriquece también el entendimiento. Pero aquí no se refiere solamente a conocer por conocer. Aquí está hablando de que seríamos fructíferos y productivos en el conocimiento de quién. Es una persona. Es una persona. Yo conozco personas, hermano, con una capacidad de retención de memoria formidable, pero no conocen a quién. No conocen a Jesucristo. Estas cualidades no nos van a servir para nosotros, para nuestro propio ego. Estas cualidades nos van a servir para conocer más a quién, a Jesucristo. Uno puede decir, bueno, el dominio propio me sirve para conocer más a Jesucristo. Ahí lo dice. Y uno puede decir, bueno, ¿para qué tengo que tener dominio propio? Para conocer más a quién, a Jesucristo. ¿Para qué tienes que conocer más de la Escritura y de la palabra de Dios? Para conocer más a quién, a Jesucristo. Si vas a leer la Biblia, Génesis, y empiezas a leerla, a lo mejor este año te propusiste, hoy sí la leo, este 2024 sí la leo. ¿Para qué te va a servir la lectura desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Para conocer a quién? ¿Para conocer a quién? Para conocer a Jesucristo. Lo que nos leyó Alfonso hace un par de horas, menos, una hora y fracción, lo que nos leyó de Éxodo y lo del tercer día. Y Jesús habla del tercer día. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y al tercer día el pez lo vomitó, así el Hijo del Hombre estará en el sepulcro durante 3 días y se levantará al tercer día. Leemos Éxodo, y si leemos Éxodo, ¿a quién encontramos ahí? A Jesucristo. Si usted no encuentra a Jesucristo, es que se quedó corto de vista y se ha olvidado de sus antiguos pecados, como dice el Señor. Porque, hermanos, cuando leemos la Biblia, nos tiene que llevar ¿a quién? A Jesucristo. Hay 2 citas bíblicas porque el apóstol Pablo nos explica un poquito más de esto y quisiera que regresáramos a una cita que estuvimos leyendo los jueves, Colosenses 2. Vamos a ver Colosenses, hermano 2, respecto al conocer a Jesucristo. Colosenses 2. Quiero que ubique su mirada del versículo 2, versículo 3. Dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Hermanos, ¿quiere conocer un misterio? El misterio más grande. Mire, hay gente que anda buscando a ver cuándo es la fecha exacta en que regresa Jesucristo. Y hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Si usted encuentra a alguien que le diga una fecha en que regresa Jesucristo, huya de esa persona porque es un falso maestro. Es que yo tengo la fecha en que Cristo volverá. Pues, ¿qué crees? ¿Tú te estás sintiendo mejor que Dios? ¿Mejor que Jesucristo? Porque el único que sabe cuándo va a venir es el Padre y en su sola potestad la ha guardado. Y a nadie se lo ha dicho ni se lo va a decir. Hay gente que anda buscando el misterio de la bestia del Apocalipsis y a veces no entiende la bestia que tiene adentro. Yo no me niego a que leamos el Apocalipsis,
pero el Apocalipsis se llama revelación. ¿Y a quién te revela? ¿A quién te revela? A Cristo y a su iglesia. Cuando uno ve los misterios que tiene el Apocalipsis, hermanos, no son misterios ya revelados. El Apocalipsis no solo habla de cosas futuras, habla de cosas pasadas, de cosas presentes y de cosas que han de venir. Es que entendí algo profundo de la Biblia. Si eso que entendiste profundo de la Biblia, lo más profundo, no te lleva a Cristo y en vez de eso te separa de Cristo, eso no proviene de Dios. La profundidad tienes que encontrar a Cristo. Mira, hermanos, en las vestimentas sacerdotales, en cada color que vestían los sacerdotes, el sumo sacerdote, y en cada piedra, y en cada uno de los detalles que vestía el sumo sacerdote, ¿sabe de quién hablaba? De Cristo. ¿Sabe que cada sacrificio que hacían, ¿sabe de quién hablaba? De Jesucristo. ¿Sabe que cada ley, que cada instrucción, que cada mandamiento que el Señor nos dio, ¿de quién hablaba? Hablaba de Cristo. Si la profundidad de la escritura, del entendimiento y del conocimiento no te lleva a Cristo, será simple gnosticismo, simple conocimiento, que no te llevará a la profundidad donde se encuentran todas las riquezas. El misterio de Dios se llama Jesucristo. Ese es el mayor misterio. De ahí, si conoce las bestias y otras cosas, bueno, será extra, pero el misterio es Cristo. Versículo 3 de Colosenses, donde nos quedamos. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres volverte sabio y conocedor de todo? Cristo. ¿En dónde están escondidos? No dice un tesoro. ¿Perdón? ¿Perdón? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recuerden que también los gnósticos habían llegado a Colosas. Y si quieren tener conocimiento y sabiduría, solamente se encuentran en una persona y se llama Jesucristo. Versículo 6 y versículo 7 de ese mismo capítulo. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Ahora vivan arraigados ¿en quién? En Él. O sea, no solo dice, ya encontré el tesoro, sino ahora echa tus raíces ¿en quién? En Él. Porque echando las raíces en Cristo Jesús, no vas a caer jamás. Filipenses, Colosenses, luego sigue Tesalonicenses, antes de Colosenses está Filipenses. Nada más denle unas vueltas atrás a sus páginas de la Biblia o en su dispositivo, vea el capítulo 3 de Filipenses y nuevamente Pablo expresa lo siguiente, capítulo 3, versículo 8. Dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer, y acentúo, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Amén. Hermano, todo lo que hagamos nos tiene que llevar a conocer a nuestro Señor Jesucristo cada vez más. Es más, hoy, mañana, pasado, los días que vengan, todo lo que hagamos tiene que llevarnos al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás tenlo como por basura, estiércol, pérdida, a fin de conocer a quién, a Cristo Jesús.
Entonces sí, dice la palabra del Señor, si ustedes le agregan a su fe todas estas cualidades, todas estas virtudes, crecerán en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Hermanos, la pregunta otra vez. ¿Por qué los cristianos, siendo cristianos, conocen tan poco a Jesucristo? Porque dejaron de agregarle a su fe. Es que ¿para qué me sirve el amor fraternal? ¿Para conocer a quién? Para conocer a Cristo. ¿Para qué me sirve el amor? O sea, no es el amor teórico. O sea, ¿para qué me sirve convivir con la iglesia? Es que yo qué voy a convivir con la iglesia, que voy a invitar aquí, yo solito aquí, Dios y yo. No, no vas a conocer el cuerpo de Cristo. Y si no conoces el cuerpo de Cristo, tampoco conoces a Cristo. No hay llaneros solitarios. La iglesia es un cuerpo y el amor fraternal, por medio de él, conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace fructificar y dice que nos da trabajo porque no nos deja estar ociosos. Amados en el Señor. Dice esfuércense. Y hace 8 días le explicaba la palabra esfuércense. Hace 15 días, perdón. Es ser rápido y furioso. Esfuérzate, o sea, hazlo ya. Agrégale. Ponte pilas, dicen en algunos lugares. Ponte las pilas y hazlo ya. Pero hay algo más. Hay algo más. Regrese a la segunda carta de Pedro. Hay algo más. Ok. Versículo 10 dice lo siguiente, segunda carta de Pedro 1:10, dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense, y usa otra vez la palabra esfuércense más todavía por asegurarse de 2 cosas, del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Amados, dentro de todos los leprosos, los enfermos, los esclavos, el Señor se dignó a llamarte y a elegirte a ti. Buenos días. A ver, mire, hermano, no te eligió el presidente de la República, no te eligió el gobernador del estado, ni el presidente municipal, ni ningún otro político de renombre o algún personaje de mucha fama. Quien te llamó y te eligió fue el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien pone y quien quita reyes, al que le cantamos hace un momento, al que sus nombres, hermanos, se expresan, y cuando los expresamos esos nombres se manifiesta. Ese Dios Todopoderoso es el que te llamó. No, no lo puedes creer todavía. A ver, dale un zape al que no lo entienda. Al que no lo entienda, no, pregúntale primero. ¿Ya lo entendiste? Digo, por si no lo has entendido, órale, ahí te va. Ahora, dale un beso si sí lo entendió. Aprovecha, Miguelón. Lo que dice Pedro, esfuércense más todavía en saberse que fueron llamados por el Señor. Hermano, en esto no entra nada la depresión, la enfermedad del siglo. Ando deprimido, ¿y por qué? Ay, es que me salió un barro.
Permite, déjame ver a ver si no pisé un barro, no un callo, ¿no? Es que te ves en el espejo y te deprime porque te salió un barro. Y en tu bella cara. Y ya por eso sentiste que las pilas se te bajaron. Y el domingo llegamos y ahora canto y danzo y salto para Cristo. Y parece que nos pegaron los pies al piso. Es que mi barro. Sí me explico, hermano. Perdón si alguien tiene un barro en la cara, pero por eso no vives la plenitud del Señor. Es que si usted supiera, hoy yo llegué y no traigo ni un peso en mi bolsa. ¿Eso te deprime? ¿Eso te deprime? Bueno, si eso te deprime, por eso a lo mejor no puedes gritar y decir, Dios me llamó, Dios me escogió, pero no tengo ni un peso en la bolsa. ¿Y eso qué? Pero tengo un barro en la cara. ¿Y eso qué me importa? Es que el muchacho me va a ver y me va a decir, ay, qué fea. Y si no te hace caso, espera al de ojos azules y de 1,80 que el Señor te tiene reservado. Que tampoco sea tu motivo, porque tu motivo, hermano, que no te estrese nada en la vida cuando tú te sabes llamado, aquel que te dijo, ven, sí, tú mugrosito, charrascualiento y todo como, tú ven, ven, te quiero en mi reino. ¿No te sentiste como Mefiboset y que te sentó en la mesa con todo y barro y te dio de comer y te vistió con vestiduras reales? Por eso dice, esfuérzate. ¿Ya se te olvidó quién te llamó? Esfuérzate. Ayuna 40 días y 40 noches que te revele quién te llamó si no lo sabes. O si perdiste la vida. ¿Quién me llamó? Porque lo dice la palabra. Por eso el versículo anterior dice, algunos tienen tan corta la vista que ya no ven. Pero los que se esfuerzan más todavía se aseguran del llamado de Dios, quien fue quien los eligió. Y ahí es donde dice, en ese mismo versículo 9, si hacen estas cosas, no van a caer jamás. ¿Cuántos años creen que le queden de cristianos a los niños que están diciendo amén? Si van a vivir 80, tienen 5, 4, 3, por ahí. Si van a vivir 80, les restan 70 y tantos años de cristiano. ¿Qué les parece? ¿Es mucho o es poco? Hay quien conoce al Señor a los 60 y dice, ¿por qué no lo conocí más joven? Bueno, acabamos también de escuchar que un día es como 1000 años. Entonces, si tienes 10 años de conocer al Señor, ya es mucho. Si le restan 77 años, uno piensa que es mucho. Ahora, de esos 77, ¿cuántas veces piensa usted que va a caer, que va a tropezar, que va a pecar?
entrará dentro del currículum. A ver, yo creo que a futuro, pues calculándole, tantas veces va a caer, tantas veces va a pecar. No. Si se esfuerzan, si se esfuerzan, si le ponen rapidez a estas cosas, no van a caer que jamás. Platicando con algunos hermanos allá en Fortín, con mis familias también, querían llevar a una iglesia a alguna persona que tuviera un testimonio de esos impactantes, ¿no? Y pues hay personas, hermano, que cayeron en lo más vil. Hay gente que tiene testimonio que fue prostitutas, que fueron drogadictos, que fueron alcohólicos, que participaron en la mafia, que no, o sea, uno se queda y dice, wow. Y viene el espíritu rápido a mí, le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un mayor testimonio que el de ellos. A mí el Señor me libró del alcohol, de la prostitución, del narcotráfico, de la marihuana, de la heroína, de la morfina. A mí el Señor me libró y empecé a decirle, dice, ¿de veras, tío? Le digo, sí, nunca caí en eso. El Señor me libró de eso. No me fui a romper el chipo. ¿No es un testimonio impactante? Desde que el Señor me alcanzó, podemos decir, el Señor me libró de todo eso. ¿No es un testimonio glorioso? Y los que son cristianos que llevan años, jovencitos, que dicen, ay, a mí ni tiempo me dio de ir al mundial, gracias a Dios. No se están perdiendo de nada bueno. Esto es lo que dice el Señor. No van a caer jamás. Añádanle, sépanse llamados, sépanse escogidos y nunca van a caer jamás. Ese es el secreto. Hermanos, ya deje de rasparse las rodillas, de andar tropezando. O sea, ya deje eso. Añádale a su fe. Hoy es un buen día. Conozca más a Jesucristo. Dominio propio, practíquelo. Hace 5 años atrás, cuando recién llegué, el baterista no tocaba como ahorita. El bajista tampoco. Y el del piano menos. Y la que cantaba, pregúnteles cómo es que tocan y cantan como lo hacen hoy. ¿Por qué? ¿Cuántas horas, Roger? ¿Cuántas horas? 1, 2 y le falta. ¿Cuántas horas, Miki? 4 horas. Uno piensa que ser cristiano es llegar, ya me senté, soy de Cristo y no tengo que hacer nada. No, es confiar en la gracia del Señor y agregarle y practicar. Anoche ya era noche y me faltaba cenarme 2 tacotes. Y mi esposa me dijo, ¿te lo vas a comer? Y le dije, no. ¿Sabe qué practiqué anoche? ¿Sabe qué practiqué anoche? Y eso me hizo conocer más a quién, a Jesucristo. Ahí están guardados. Ahí están guardaditos. Y si alguien los quiere, amén, nada más los calentamos. Al abrazarlos a ustedes,
al dejar a veces de verlos y volver a fraternizar, estoy practicando el amor fraternal. Eso me hace conocer más a mi Señor Jesucristo. En esta semana estaba ahí a un costado de la cama de mi mamá y doblé mi rodilla, me puse a alabar el nombre del Señor, pues tenía unos dolores muy fuertes, ella. Y en medio de la alabanza y de la oración y expresándole no sé qué cosas al Señor en lenguas, conocí más a mi Señor Jesús. Ese amor sacrificial a veces que está cuando una persona enferma, cuando es pesado cuidar a alguien y estar ahí. Se llama ágape. Y tenemos que practicarlo. ¿Cuántas horas al día? 2 horas, 4 horas. Tiene que ser continuo, continuo. ¿Y sabe con quién más se practica todo esto? La paciencia. Ya los esposos nos volteamos a ver, ¿va? ¿Con quién más se practica la paciencia? Y los papás voltean a ver a los hijos. ¿Con quién más se practica la paciencia? Y todos tenemos el síndrome del Chavo del Ocho, ¿no? Es que no me tiene. A ver, ¿con quién más se practica la paciencia? Agrégale paciencia. Pero acuérdate de esto, que la prueba de tu fe produce ¿qué? Paciencia. Serás probado. Amados en el Señor, agréguele, porque entonces no estará ocioso, porque entonces dará mucho fruto y nunca va a caer. Ese es el testimonio que vale. Es que yo vengo a dar mi testimonio, testifica de que nunca has caído. Esos son los testimonios gloriosos. Amén. Póngase de pie y dígale, Señor, gracias, porque me permites no solo que estas cualidades estén en mí, sino que pueda practicar estas cualidades. Se dice que la piedad, porque a la piedad también es parte de lo que hay que agregarle a la fe, se dice que la piedad es vivir la vida diaria como si siempre estuviéramos en el templo santo del Señor. Esto a lo mejor cuando usted vivió allá en el viejo oeste, yo lo viví, edificábamos templos de material, ¿no? Y la plataforma le decíamos, hace un momento creo que lo escuché de alguien, le decíamos el lugar santísimo. ¿Sí? Mi esposa también vivió algo parecido, yo también, algunos de ustedes también, si son dinosaurios en el Evangelio lo sabrán, así como yo. El altar, era el altar. Y nadie más que el pastor y alguien que estuviera así como consagrado y santificado podía subir ahí. Mujeres menos. Las mujeres no podían subir ahí. Dice, eso pasaba allá en el viejo oeste. Porque se tenía en mente que era como el templo de Salomón, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy en día sabemos que no hay templo, el templo es la iglesia, el edificio somos nosotros y que ahí es donde se debe de guardar la santidad. Piedad es como vivir siempre en el lugar santísimo. La inmoralidad sexual
Es algo que no podría siquiera entrar. A los niños, hermanos, en el templo no se les permitía correr, ni siquiera gritar, ¿no? Si quieres correr, vete allá afuera, pero aquí no corras. Una vez la hija de un pastor, dice mi esposa, que se les escapó y se subió. Y ya que estaba arriba, no la podían bajar porque nadie podía subir. Y arriba decía, Lilo, Lilo. Quiero ilustrar esto más bien quiero enseñar esto con esa ilustración de que a veces nosotros nos permitimos ciertas cosas, ciertos chistes, ciertas palabras, ciertas imágenes en nuestro celular, ciertas cosas que sabemos que nos afectan a vivir piadosamente, ciertas formas de vestir. Nos permitimos ciertas cosas en nosotros que van en contra de la piedad de Dios. Si dejamos de agregarle eso y empezamos a permitirnos ciertas cosas, nuestra vida se empieza a manchar. Y al rato nos va a pasar como al sapo que lo calientan para que se muera. No percibimos a veces las cosas. Si diario le agregamos piedad, es como si estuviéramos en el templo del Señor. Mire, hermano, ¿usted ha visto alguna película estos últimos días? ¿Qué película vio? Ok. ¿Tuvo alguna imagen indecorosa? ¿Vio las pompas de alguien? ¿Vio los senos de alguien? ¿Vio el cuerpo desnudo de alguien? ¿Vio o escuchó una blasfemia en esa película? ¿Usted permitiría que yo se la presentara esa película aquí en vez de predicar? ¿Usted permitiría que yo se la presentara aquí con el cañón? Y hermanos, el domingo vamos a ver la película que usted fue a ver o que vio entre semana. ¿Usted lo permitiría? Mira, pastor, quite eso ¿o no? Hasta se persinaría si hubiera una imagen de un aquí, pero ¿por qué en su casa no? ¿Por qué en el cine no? Porque dejó de agregarle piedad. Y se permitió allá sí, pero aquí no, aquí predíquenos, pastor, porque aquí es el santo lugar. Pero allá en mi casa, pues, hay medio santo. El lugar de mi trabajo, bueno, puede ser sancocho. No, hermanos. O es piadoso o no lo es. Por eso agréguele piedad, agréguele a tu celular piedad. No te permitas cosas. ¿Ya dejó de orar como oraba antes? Dejó de agregar algo, piedad. La piedad te acerca más a la oración. Y no hablo de cosas religiosas. A ver, hermanos, entiéndame. Ay, es que ya eres muy religioso. No, es que le está agregando a su carrito piedad. Papá, pero ¿por qué estás viendo eso? Hijo, ¿por qué ves eso? O están los papás viendo una película y se dan un beso y le tapan los ojos al niño. Ah, pero tú sí lo puedes ver. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacemos esto a veces? Dejamos de agregarle a nuestro carrito ¿qué? Piedad. Ah, es que esto sí es para adultos y yo sí lo puedo ver. Sí, ¿en verdad? Agrégale piedad. Como si vivieras las 24 horas, los 365 días del año, en el lugar
santísimo de la presencia del Señor. Y vas a ver que no vas a caer que jamás. ¿Pero por qué cayó? A ver, posmorte, revisemos su celular y vamos a ver por qué cayó. Santos óleos, dijera yo. ¿Esto te permite, hermanito? Es que mi niño no sé qué le pasa, tiene sueños muy feos en la noche. A ver, ¿qué le estás permitiendo ver ahí en tu tablet? No puede dormir, ráscale porque algo se le metió. Agréguele a su carrito piedad. Agréguele piedad. Porque su hijo está haciendo, hermano, lo contrario a piedad es impiedad. Y un impío es aquel que sabe hacer lo bueno y en vez de hacerlo hace todo lo contrario a lo bueno. Agréguele a su carrito. Amado Dios, nos has dado el Señor.